Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Hola mis amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Muchas gracias por seguirnos siempre a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. Te invitamos a que conozcas nuestra página web www.enterateconleslie.com. Ahí aparece en la pizarra nuestra portal web de información, de entrevistas y transmisiones en vivo. La información de actualidad a nivel nacional e internacional. Si quieres revisar también temas de derechos humanos, temas internacionales, pues ahí tienes nuestra portal de enterateconleslie.com. Vamos a tener esta noche a un invitado especial, que es el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, para conversar con él todo lo relacionado a la coyuntura política nacional y a la grave situación que se está dando con los medios de prensa que no se les permite acceder para cubrir las actividades oficiales del mandatario. La presidenta del Congreso de la República también ha grabado un video a través de su cuenta de Twitter instando al presidente Castillo a convocar un Consejo de Estado para poder establecer una agenda, ¿no?, pública que demande la atención a las prioridades y a las necesidades básicas que requiere la población, sobre todo para darle la estabilidad que necesitamos hoy en día. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y regresamos con la entrevista al doctor Víctor García Toma. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. Regresamos a Entérate con Leslie. Bien amigos, entonces regresamos al bloque de actualidad y tenemos al doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y también exministro de Justicia, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la coyuntura política nacional. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. No, gracias a usted, Leslie, por la amabilidad. Maestro y doctor en Derecho, Víctor García Toma. Así siempre lo he llamado, lo he reconocido, ¿no? Quien no lo ha leído, quien no lo ha estudiado en la formación del derecho en el Perú. Y le pregunto, ¿qué está pasando en nuestro país? Los medios de prensa no tienen acceso para cubrir actividades oficiales al presidente Castillo Terrones. La presidenta del Congreso de la República ha instado al presidente Castillo a convocar un Consejo de Estado para poder establecer, ¿no?, las prioridades que demandan atención en estos momentos a la población. Ya tenemos casi 12 días en que se ha iniciado este gobierno con el señor Castillo y no se le ha dado ningún signo a la población, ¿no?, respecto a cómo estabilizar, ¿no?, la economía, ¿no?, y sobre todo las incertidumbres que tenemos hoy en día por empleo, salud y trabajo.
Yo diría, Leslie, que este es un gobierno que está extraviado en su propia incompetencia, la falta de planes, programas y acciones concretas, y sobre todo por la ausencia, digamos, de operadores políticos y técnicos que estén al nivel de la responsabilidad que el Perú necesita hoy. A diferencia de otras circunstancias, el Perú, adicionalmente a los problemas que traía, inseguridad ciudadana, corrupción, digamos, falta de eficiencia de los servicios públicos, etcétera, suma ahora tres cosas que son muy graves. La primera de ellas, obviamente, la pandemia. Ya se ha señalado que en el mes de septiembre viene una cuarta ola con un número aparentemente importante de pérdidas de vidas humanas. El eclipse de la economía. Hemos tenido años muy buenos, pero ya desde el periodo de Ollanta-Humala se notaba que el programa se caía, y ya con los últimos 2 meses durante la campaña y ya en el poder, definitivamente esto se ha acrecentado, y sobre todo la pérdida de los empleos, ¿no? Entonces, esta situación que vive el gobierno, atrapado además por un partido, nos muestra solo un ejemplo, Leslie. El 28 de julio el presidente de la República anuncia que se propone llevar a cabo una reforma total de la Constitución, hecho que no es compartido por la mayoría de los peruanos, pero sin embargo quedaba el consuelo de que se proponía hacerlo dentro del marco de la Constitución, invocando el artículo 206 de la Constitución. Es decir, dejaba entrever que lo que pretendía era incorporar un nuevo procedimiento para cambiar la Constitución, si es que el Congreso lo aceptaba. Sin embargo, hemos tenido ayer información por parte del presidente del Consejo de Ministros, su subordinado, que ha dicho, primero, que no le consta que esas sean las declaraciones del presidente. Bueno, eso es público, notorio, él estuvo incluso en el Congreso. Pero en segundo lugar ha señalado que ante la insistencia del presidente, que esas medidas están en evaluación. Entonces, ¿quién manda a quién? ¿No? Y luego ha invocado el artículo 32, ignorando que ya el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, que es el caso Colegio de Abogados del Cusco, en el año 2004, ha establecido cuál es el procedimiento para la reforma total de la Constitución por la vía del artículo 32, que no es otro que un grupo de ciudadanos, en el ejercicio de una democracia directa, elaboran un proyecto de constitución y luego solicitan que acompañen sus firmas por lo menos el 0,3%, que son más o menos 76.000 personas. Ese proyecto ingresa como una iniciativa legislativa de cambio de constitución, pero el que decide es el Congreso. Y luego que el Congreso ha decidido, pasa a un referéndum confirmatorio, ¿no? Ese es el procedimiento. Entonces, todo está dentro de la Constitución y todo pasa por el Congreso. Cualquier otra circunstancia ajena a ella implicaría lo que se llama un fraude constitucional, que fue lo que hizo Gustavo Adolfo Hitler cuando, luego de tomar el poder en Alemania, convirtió, utilizando, digamos, maliciosamente la Constitución y la ley, lo que era una república parlamentaria en un estado fascista. Y lo mismo hizo Hugo Chávez, quien después de haber aprobado su Constitución, se tomó la libertad de pedirle al Congreso manos libres para hacer 10 cambios adicionales, ¿no? Sin presencia del Congreso. Doctor, por ejemplo, el Defensor del Pueblo ha publicado otro comunicado en la que realmente llama la atención al presidente de la República el hecho de no permitirle a los medios de prensa cubrir sus actividades oficiales. No se conoce la agenda del presidente, ¿no? Entonces, hay una especie de secretismo, de mucha reserva o una reserva extrema en todas las actividades que ellos están desarrollando, y eso bloquea, ¿no?, la transparencia con que se debe manejar un despacho presidencial.
Entonces, ¿qué síntomas, no, doctor García Toma, nos está dando este gobierno, además de la improvisación, de la inexperiencia, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo, en parte, es el resultado de que el señor Castillo, en su candidatura presidencial, nunca presentó un plan de gobierno, solamente se tuvo conocimiento de un ideario, de un partido inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, pero nunca se tuvo un plan de gobierno. Entonces, todo esto me parece a mí que recién están gestando su plan de gobierno, cuando realmente el país está demandando muchas atenciones prioritarias en temas básicos, necesidades primordiales para la persona. Entonces, ¿qué síntomas nos está dando este gobierno, además de lo que usted ya está exponiendo? ¿Esos son síntomas propios de un régimen comunista? Exactamente. Fíjese, Leslie, usted comenzó por el tema de la prensa, y entonces acá hay tres cosas. La primera, que es la primera vez en la historia que alguien que ya ha sido proclamado presidente interpone una queja administrativa ante el Ministerio de Transportes para eventualmente cerrar un medio de comunicación. Y pocos días después él nombra al ministro que se va a encargar de tramitar esa queja. Luego interpone a través de otro de sus ministros una denuncia penal contra periodistas y algunos políticos por el hecho de haber expresado opiniones contrarias a su punto de vista, ¿no? Luego usted ha mencionado que el maltrato a la prensa, pero lo que es peor, la falta de transparencia. Y la transparencia no solamente es un principio, es una obligación legal. Hay una ley que señala las características y los deberes que deben cumplir los funcionarios administrativos para tramitar la presencia de personas dentro de los locales públicos. Y lo que es peor, cuando se realizan, cuando se gestionan actos públicos en lugares privados, ¿no? Y además, lo que usted señalaba finalmente, el nombramiento de lo que se llama la plana directiva del Poder Ejecutivo. Ya no hablo de los ministros, estoy hablando de los viceministros y los directores generales. En muchos casos estas personas no tienen CV, pero sí tienen prontuario, es decir, son personas que están procesadas, personas que han sido condenadas, muchas de ellas vinculadas directa o indirectamente con organizaciones terroristas. Entonces eso es sumamente preocupante. Hay funcionarios que han durado en el cargo horas, porque gracias a la prensa se ha podido desnudar, ¿no es cierto?, cuál era la mochila que traían detrás, ¿no? Doctor García Toma, por ejemplo, conversábamos hace el fin de semana con el congresista Jorge Montoya, ¿no? Miembro de como oficial de la Marina de Guerra en retiro, pero conversábamos acerca de un comunicado que llamaba mucho la atención del premier, del señor Guido Bellido, que decía que estaba convocando a una ronda de diálogo con distintas bancadas, pero que su propósito no era para el tema del voto de investidura o voto de confianza. Cuando un premier es designado como tal y conforma un gabinete ministerial, lo primero que se hace es tirar los puentes, ¿no?, con el Congreso de la República para poder crear las condiciones para lograr el voto de investidura ante su presentación ante el Parlamento. Pero entonces, ¿qué objetivo tienen estas conversaciones con bancadas del Parlamento si finalmente va a quedar en nada? Simplemente es una apariencia de cosas que se está dando para decir, bueno, nosotros hemos utilizado los cauces democráticos y el Congreso de la República es obstruccionista, opositor, nos denegó la confianza o algo por el estilo. Ese es el fin, ahí aterriza esta actitud del premier, porque hasta la fecha, fíjese usted, doctor García Toma, hasta la fecha no se ha bajado del carro, ¿no? Muchas personas le han dicho que renuncie, ¿no? Que renuncie. El mismo defensor del pueblo se lo ha pedido, le han pedido los congresistas, la opinión pública, las encuestas. Hay un rechazo, ¿no?, hacia el señor Bellido y por lo menos 4 o 5 ministros más, incluyendo el de Cancillería, ¿no? Pero no se están bajando del coche, no se están bajando del carro, ellos están caminando. Entonces
le interesa de pronto muy poco o nada lo que le puedan sugerir. Luego de 40 años de actuación universitaria como dirigente estudiantil, y probablemente, ¿no? Eso es sorprendente, 40 años. Y luego, y estoy seguro que nunca ha cumplido una tarea profesional. Es decir, su práctica diaria habitual es el activismo político. No hablo del ser político, sino el activismo político, ¿no? Y como usted bien señala, todas las señales indican de que estas conversaciones son un mecanismo de distracción para luego justificar, hicimos todo nuestro esfuerzo, pero lamentablemente no encontramos el apoyo. Nos negó la confianza. En cambio, Bermejo, el inefable Bermejo, el de las pelotudeces democráticas, me parece que es un hombre francamente más crudo, ¿no? O crudamente más franco, al decir de que en realidad el propósito es que el Congreso derribe 2 gabinetes para inmediatamente disolver el Congreso. Y con ello ingresar a una etapa de legislación mediante decretos de urgencia, en la cual se puede utilizar o mal utilizar el presupuesto para otorgar bonos, para incremento de haberes, exoneraciones tributarias, asignación presupuestal a determinados gobiernos regionales y locales para generar un clientelaje político, ¿no? Como lo tiene Argentina con los piqueteros, por ejemplo. Entonces, luego allí entonces posesionarse con un grupo que vive ya prácticamente a expensas del Estado, depende económicamente del Estado, y les inyecta a una parte de la ciudadanía una suerte de cocaína política, pero con los fines de quedarse en el poder. Eso es lo que puede pasar. Ese es el procedimiento que utilizan los regímenes comunistas. Así es, así es. Claro, la seducción al pueblo, ¿no? La seducción para luego tenerlos de su lado, ¿no? Y hacer ver que el resto son los malos y ellos son los únicos salvadores de las necesidades, ¿no? Ciudadanía, tenemos que abrir los ojos porque estamos frente realmente a un posicionamiento de un régimen comunista, ¿no? Aunque ellos se hayan autoproclamados democráticos, que el respeto a la separación de poderes, uno de los puntos también del comunicado del señor Bellido decía de que la designación de los ministros es una facultad o competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo y se debe respetar la separación de poderes. Pero se respetó la separación de poderes en el tema del Congreso cuando también es competencia exclusiva elegir a los miembros del tribunal, ¿no? Porque el ahora ministro de Defensa interpone una acción de amparo, ¿no? Interpuso una acción de amparo y tratar de suspender esa elección, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no la suspendió de manera inmediata, pero sin embargo el efecto indirecto, ¿cuál fue? Que todo quedara en stand-by, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles son los escenarios que tiene que enfrentar en estos momentos el Parlamento? Porque es obvio que lo tienen ahora en jaque mate. Yo diría que, en primer lugar, tenemos que reforzar el papel institucional del Parlamento. Durante muchos años, todos de alguna manera, y creo que no era gratuita, hemos tenido una actitud crítica sobre el Parlamento. Pero hoy requerimos y necesitamos un Parlamento férreamente institucionalizado, en la que sus bancadas, las bancadas democráticas, puedan coordinar colegiadamente y eventualmente tener un liderazgo colegiado, porque no podemos dividirnos. Pero el Parlamento es solamente la primera valla. La prensa deberá también cumplir un rol más fiscalizador del que ha sido su costumbre por las circunstancias del caso. Y la calle. Nosotros tenemos que ocupar las calles, los partidos tienen que sacudirse, despercudirse, levantarse, digamos, de su postración. Lo mismo con las organizaciones sindicales, los organismos empresariales, en fin, el país tiene que ponerse de pie porque lo que está en juego es, desde el punto de vista institucional, la democracia, la libertad. Desde el punto de vista económico, el futuro, el progreso, el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos, y finalmente la paz, porque si no
concluimos este tema rápidamente, la división de clases que ellos pretenden, el enfrentamiento de unos y otros peruanos, ya no solamente por ideas, sino supuestamente por diferencias étnicas, va a hacer que este país sea devastado por el caos, por la anarquía, por el desorden, y en donde va a imperar la corrupción. Muchísimas gracias, doctor Víctor García Toma, por esta entrevista muy didáctica, como de costumbre, muy ilustrativa para nuestras redes sociales. Esperemos pues que realmente la ciudadanía emprenda también su rol de defensa por nuestras libertades y la democracia, porque está en juego nuestro proyecto de vida. Esa es la está en juego nuestro proyecto de vida. Muchísimas gracias, doctor Víctor. No, gracias a usted, Leslie, por la amabilidad. Un gusto, como siempre. Retornamos. Hasta luego. Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com.